Bueno, como bien ha dicho Luz, yo vengo del mundo del fútbol. Yo, como decía, con 3 añitos, mi ilusión siempre había sido ser futbolista y bueno, aunque también era buen estudiante, entre comillas, pues era también de los inquietos y de los que molestaban mucho en clase y que eso a los profesores les pone un poco nerviosos. Pero bueno, tuve la suerte de poder dedicarme a hacer lo que me gustó durante muchísimo tiempo, hasta los 28 años que pude retirarme. Y bueno, el principal mensaje es ese, ¿no? El cómo uno, a través de algo que le apasiona y con muchas dificultades, porque no es sencillo y no es fácil. Además, yo tampoco tuve una infancia fácil en la que me lo regalaran todo. Porque vengo de una familia muy humilde, de uno de los barrios más conflictivos o más complicados de Cádiz. Ahora afortunadamente está muchísimo mejor. No sé si alguno os sonará por el carnaval seguramente y por lo que se habla, que es la barriada del Cerro del Moro. Es un barrio, oye, de familia muy humilde, una familia que en los años, un barrio que en los años 80 pues era muy complicado, ¿no? Era un núcleo donde prácticamente se comercializaba toda la droga en Cádiz, etcétera. Y bueno, un barrio que no te ponía las cosas fáciles, ¿no? No te ponía las cosas fáciles, pero cuando uno tiene claro cuál es su objetivo, pues bueno, es muchísimo más fácil enfocarse y poder conseguir objetivos. Como os decía, yo desde que tenía 3 años practicaba el fútbol, conseguí apartar muchísimas cosas y empezar a jugar, primero en las categorías inferiores del Cádiz, luego con 19 años me fui a Italia, estuve jugando en la Serie B en Italia. Y bueno, por una lesión de rodilla, cuando prácticamente estaba ya en el máximo nivel, justo antes de dar el salto a la primera división, pues bueno, tuve una lesión de rodilla que me cortó un poco la trayectoria y me dediqué a jugar seguí jugando de profesional, pero ya en categorías menores, en segunda B, tercera división. Tuve un paso un año por Portugal, en la segunda división portuguesa. Y bueno, se vive bien, es muy bonito vivir de lo que te gusta, hacer lo que te gusta, además ser reconocido, poder ganar dinero y aportar cosas a tu familia, pero también te encuentras con dificultades, ¿no? No es sencillo. Cuando tú tienes 15, 16 años y te gustan lo mismo que a todos los chavales de 15 o 16 años que os pueden gustar a vosotros, ahora tenéis muchísimas más posibilidades, antes teníamos menos, pero con 15 o 16 años pues te gusta salir, entrar con tus amigos, con 17 y 18 pues aún todavía más, y tienes que apartar muchísimas cosas por conseguir lo que te gusta. Al final te tienes que sacrificar, tienes que apartar amigos, tienes que apartar muchísimas cosas, porque no solo son las cualidades, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande detrás de cualquier cosa que se quiere conseguir. Ahora tenéis muchos más medios y muchísimas más posibilidades. Hoy en día cualquiera que quiera hacer algo, que quiera estudiar, unos más medios que otros, pero sí es cierto que es muy accesible todo, ¿no? Pero en la época que estoy hablando, tampoco es que sea un mayor, que tengo 40 años solamente, era mucho más complicado, ¿no? Pero sí es cierto que tienes que apartar muchas cosas. Cuando mis amigos me llamaban para salir, para quedar con las amigas, con tal, pues yo me quedaba en mi casa o me recogía más tempranito porque al día siguiente tenía que entrenar, etcétera. Y al final, cuando uno aparta todo ese tipo de cosas, pues al final va consiguiendo resultados, ¿no? Resultados que te dan, como te decía, el poder vivir y hacer algo que te gusta y además que te paguen por ello. Y el fútbol, pues, por suerte, te da esa posibilidad. Como decía, a partir de ahí, con 25 años siempre he tenido un carácter muy emprendedor y sabía que el fútbol se acababa, ¿no? El fútbol no te da para vivir no te da para jubilarte hasta los 65, sino que con 30 o 30 y tantos años, pues bueno, tienes que dejar tu carrera y o bien invertir lo que hayas ganado y que te vaya bien, o bien formarte y seguir aprendiendo y porque te quedan 30 años más por delante que vivir mínimo. Entonces, a partir de ahí monté mi primera empresa, que fue una tienda de deporte enfocada al fútbol, con productos solamente exclusivos para fútbol. Imaginaros, sin tener prácticamente casi que formación ni idea de cómo se gestiona un negocio, pues bueno, lo intentamos y con dos amigos más, dos compañeros más de fútbol, y nos pegamos un leñazo pues que no os podéis ni imaginar, ¿no? Tuvimos una muy mala gestión del negocio. A partir de ahí, bueno, seguía jugando al fútbol, intenté una segunda opción a través de una puerta que me abrió la tienda, con una empresa de distribución de material deportivo, y nos dedicamos a vender material deportivo a los clubes de fútbol. Por tanto, seguía vinculado a lo que me gustaba. Conseguimos hacer bastante negocio, nos consiguió ir bien, incluso me retiré a los 28 porque nos estaba marchando muy bien
muy bien el negocio, ya tenía familia también y llevaba muchísimos años sacrificándome fines de semana, entre semana y demás, y quise dedicarle un poco más tiempo también a la familia. Y bueno, con este negocio la verdad que no fue bastante bien, pero en la época de la crisis, en 2011, pues una segunda experiencia negativa, nos pegamos un batacazo muy gordo y bueno, pues prácticamente en 2011 pues lo perdí todo, ¿no? Con 3 niños ya y con mi mujer embarazada de gemela, pues lo perdí absolutamente todo, o sea, todo el patrimonio que tenía, me desahuciaron de mi casa, me vi con 5 niños sin tener, o sea, prácticamente ni dónde ir, o sea, lo que es buscar un euro en la chaqueta de los armarios para poder comprar el pan un día, que te corten la luz, que te corten la luz, una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada, que al final cuando uno toca suelo y hinca la rodilla, al final es cuando ahí saca uno prácticamente todo, ¿no? Y me sirvió de mucho todos los valores y todas las cosas que había aprendido en el fútbol, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo, el sobreponerte a situaciones adversas, situaciones complicadas. Y bueno, un día por casualidad, que eché un currículum en una empresa de trabajo temprano, no sé si fue Infoyo o alguna de estas, me llamaron de una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles. O sea, yo no tenía ni idea de lo que era el desarrollo de una aplicación móvil. Estamos hablando de 2013, inicio de 2013. Y yo tenía un vecino de mi casa que para mí se dedicaba... Tiene una empresa informática. O sea, para mí era una empresa informática. Todo lo que era tecnología era una empresa informática. Y le pregunté y me dijo, oye, no, yo tengo una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles. Voy a ver qué empresa, qué tipo de empresa es. Investigó un poco y me dijo, oye, yo creo que puede ser una buena oportunidad. Y hacia ahí va ahora mismo el mercado. O sea, tú que tienes dotes comerciales, etcétera y demás, pues intenta meterte ahí, que ahí puede haber una buena oportunidad. Y nada, pasé la primera entrevista de trabajo y empecé con una empresa de aquí sevillana, una startup sevillana también, que se llama Bloomy, que ha crecido muchísimo también en los últimos años. Se dedican al desarrollo de aplicaciones móviles para pequeña y mediana empresa. Desarrollaron una plataforma que te hacía aplicaciones móviles de forma masiva y ahora también pues hacen desarrollos personalizados. Tienen clientes importantes como Endesa, El Corte Inglés, Vodafone, y empecé con ellos pues... sin sueldo, o sea, con una comisión de si vendes una aplicación te llevas X y si no vendes pues te vas a tu casa sin un euro. Y empecé, bueno, por peluquería, bares, restaurantes, intentando vender en 2013 una aplicación móvil para ese tipo de clientes. O sea, era muy complicado porque realmente todavía tampoco estaban mentalizados de que las aplicaciones móviles eran una buena herramienta de comunicación con sus clientes. Y a partir de ahí, pues bueno, aprendí muchísimo, me pegué muchísimo al equipo también de tecnología, al equipo de desarrollo de negocios, y durante 2 años estuve aprendiendo muchísimo para enfocar el mundo de la tecnología a lo que realmente es mi pasión, ¿no? Que es el deporte y que es el fútbol. Y con todo ese conocimiento, a través de un cliente en común, me presentaron al que fue fundador conmigo de Footer, que es José Miguel Sánchez, que tampoco venía de la tecnología, que ha sido camarero toda su vida y que también venía de una circunstancia personal muy parecida a la mía, con gemelos también, que tienen 6 meses más pequeños que las gemelas mías, y también una situación muy parecida. Él estaba cobrando su ayuda de 400 y pico de euros y buscando a ver cómo se buscaba la vida. Y él tenía una idea, me dijeron, oye, conozco un amigo que tiene una idea, quiere montar una plataforma de base de datos para futbolistas, pero no de élite, sino categorías menores, ¿no? Segunda B, tercera, categorías de fútbol base. Y me sonó bien la idea de, oye, si yo más o menos tengo una idea parecida, voy a escucharla a ver qué me cuenta. Y bueno, me propuso su idea y a partir de ahí pues empezamos a montar lo que tenemos hoy en día, que es Footers. Y la idea era totalmente diferente. Quisimos montar una especie de LinkedIn para todos los actores del fútbol, donde entrenadores, jugadores, todos pudiesen interactuar. Y esa fue la idea primitiva. Fuimos a un torneo de fútbol base en Portugal. Y por circunstancias, yo siempre digo que al final se van dando una serie de circunstancias que si tú eres capaz de leerlas y de aprender y de sacar un buen aprendizaje y enfocarla, pues siempre hay una oportunidad, ¿no? De cualquier situación complicada siempre surge una oportunidad. Y en este evento pues íbamos nosotros a desarrollarle su propia aplicación y a vender el primer piloto que habíamos desarrollado con el poquito dinero que teníamos. Y nos encontramos con que esta empresa, pues la empresa que le hacía los vídeos de los partidos, los dejó tirados 2 semanas antes y nosotros, pues de forma valiente, dijimos, oye, nosotros nos vamos a encargar, vamos a buscar una productora y vamos a ir a grabar los partidos.
Fuimos a grabar los partidos, salió un desastre. Imagínate, para grabar 17 partidos en simultáneo con 7 personas, se jugaban 17 partidos cada hora y los emitimos todos en directo. Y desarrollándolo con un WordPress, y bueno, nos dimos cuenta que había una oportunidad en el mercado, cosa que yo ya tenía en la cabeza, de que hay categorías de fútbol que no tenían sus partidos, que sus partidos no se veían. Cuando yo jugaba en segunda o tercera, los partidos no se podían ver, y yo siempre tenía en la cabeza de cómo se podía conseguir eso, ¿no? Que esos partidos de esas categorías se pudieran televisar. Y bueno, y a partir de ahí cambiamos, pivotamos el modelo de negocio y decidimos desarrollar una plataforma para que cualquier club, cualquier competición que no tuviese sus derechos televisivos negociados, pudiese emitir sus partidos. Pues imaginaros, solamente con esa idea, a partir de ahí, desarrollar lo que es Footer hoy en día. O sea, una pregunta, ¿nos conocéis alguno de vosotros a Footer? ¿Habéis escuchado alguna vez de nosotros? Ninguno, ¿no? A raíz de la conferencia. Vale, pues si yo tapo el nombre ahora, seguro que el 80% no sabe decir el nombre, o se equivoca. Nos hemos encontrado que la mayoría de los usuarios nuestros, el nombre pues prácticamente casi que no lo sabe decir, ¿no? Tenemos un equipo creativo muy bueno, ahora os pondré un vídeo a ver si alguno habéis sido capaz de repetirlo interiormente y habéis dicho alguno de esos nombres. Bueno, pues a día de hoy, Footer es la televisión oficial de la Federación Española de Fútbol. Emitimos las competiciones de segunda B y tercera división. En estas competiciones pues hay clubes como puede ser el Castellón, el Murcia, el Cartagena, el Racing de Santander, que tienen ellos más de 10 y 15.000 abonados. Son clubes prácticamente con equipos que han estado en primera división y tercera división, con una masa social alrededor de fans de unos 3 millones, de 1 millón de aficionados entre todos los equipos. Además estamos también como partner oficial de la Federación Mexicana para la Liga Premier, que es como la segunda B aquí. Y en abril empezamos con la Superliga Argentina, con varias federaciones menores, el caso de Gibraltar, Croacia, etcétera, y empezarán a emitir también sus competiciones. O sea, de ahí, de una pequeña idea y de una serie de necesidades, pues surgen grandes proyectos, ¿no? Yo creo que la gran virtud que hemos tenido tanto José Miguel y yo como empezamos, y que teníamos los dos también cultura de fútbol y hemos intentado aplicar lo que aprendemos en los vestuarios. Al final lo fundamental es de la gente que te rodea, ¿no? Y del equipo. O sea, con el perfil mío y con el perfil de José Miguel, imaginaros una empresa que a día de hoy tiene 32 trabajadores, que tiene una pata de tecnología, una pata de producción, otra gran pata de marketing. Imaginaros, sin tener ninguno de los dos conocimientos de tecnología, cómo hemos sido capaces de rodearnos de este proyecto, ¿no? Pues al final es intentar rodearte de gente mejor que tú, o sea, no tener miedo a aprender, ¿no? Y no tener miedo a conocer y rodearte de gente muy potente, como puede ser el caso de David, ¿no? Que ahora os contará un poco más, o el caso de inversores que tenemos alrededor, como puede ser Álvaro Negredo, que la mayoría lo conocéis, que fue futbolista del Sevilla, Adrián San Miguel, que fue el portero del Betis, que ahora es el portero del West Ham United, y una serie de eso a nivel de inversión, y luego a nivel de equipo de trabajo, pues Footer es un gran equipo, ¿no? Tenemos un equipo de gente en el que hemos intentado aplicar pues todos esos pequeños valores que hemos aprendido en el mundo del deporte y que sin ellos pues prácticamente no estaríamos aquí, ¿no? Porque lo principal es el valor del equipo. O sea, tú puedes tener una idea brillante, pero lo complicado es ejecutarla, ¿no? Y para ejecutarla te tienes que rodear de gente que te ayude a hacerlo, ¿no? Y de 2013 hasta aquí, pues todos los que hemos empezado con Footer, el crecimiento personal y profesional ha sido enorme y sobre todo gracias a la gente, ¿no? El creer en algo y el ser capaz de rodearte de gente muy muy capacitada y que los puedas convencer, no con dinero, pues no teníamos dinero para convencerlos, teníamos que convencerlos con otras cosas, con un proyecto, llegar hasta donde hemos estado, ¿no? Os voy a poner el vídeo de Footer para que veáis el equipo creativo que tenemos y si alguno... ¿Cómo se llama la web de fútbol? Foster. ¡Es un restaurante! ¿Dónde se ve el fútbol modesto? ¿Follets? Por favor. ¿Cómo se llama la web? ¿Futres? ¿Será un futbolista? ¿Cómo dices que se llaman? ¿Fototes? ¿Cómo es lo del fútbol modesto? Fuster. Esa es la vidente, Juan. A mí Fuster, mi sentido. ¿Cómo es lo del fútbol modesto? Forrester. Forrester. Forrester.
Bueno, somos footers, por si alguno no os sonaba. Actualmente, como os decía, nosotros empezamos con esta idea. Tuvimos la suerte de que al principio, prácticamente con un PowerPoint, a través de un contacto, nos surgió la oportunidad de que IBM estaba seleccionando proyectos deportivos que pudiesen integrar sus soluciones de cloud video y sus soluciones de broadcasting. O sea, hubiéramos sido incapaces de arrancar nosotros con un desarrollo propio nuestro al inicio para montar una primera versión de plataforma que nos permitiera, por una parte, emitir partidos y por otra parte que el usuario tuviese una solución estable donde verlo. Entonces presentamos nuestro proyecto entre 40 proyectos más y nos seleccionaron como caso de estudio en IBM, que había comprado hacía unos meses a la empresa húngara Ustream, que era en ese momento la mayor plataforma de broadcasting o la solución de broadcasting más potente que había en el mercado, y estaba buscando proyectos deportivos en los que estudiar su solución y ver si su solución se podía adaptar a lo que el deporte pedía. Tuvimos la suerte de que nos seleccionaron entre, como decía, más de 40 proyectos, y a partir de ahí convencimos a David que prácticamente pues podría ser como alguno de vosotros, ¿no? Lo conoció uno de los socios nuestros cuando estuvo como becario, cuando terminó en la universidad de estudiar ingeniería informática, y llegó como becario a un proyecto que tenía uno de los socios nuestros, que era una startup de viajes. Conoció a David y David empezó a trabajar con él allí y bueno, se dio cuenta de que era un talento, ¿no? Y estuvo varios meses con él y se fue a Madrid a trabajar, y bueno, aprendió muchísimo allí en ese año que estuvo y tuvimos la suerte de poder convencerle para que se vinculara con nosotros. ¿De qué manera lo vinculamos? Porque imaginaros si aquí es complicado atraer talento aquí o tecnológico por los salarios aquí en Sevilla, imagínate cuando ya está en Madrid cobrando unos salarios muchísimo mayores. Pues lo convencimos con un proyecto, con muchísimas ganas y con darle la posibilidad de no tener miedo de que liderase nuestro proyecto a nivel de tecnología. David a día de hoy tiene 25 años, ¿no, David? 25, cuando empezó con nosotros tenía 23. Imagínate, pues como cuando un entrenador tiene que darle el peso de un equipo a un chaval con 16 o 17 años, ¿no? Pues era una gran responsabilidad. Pero bueno, creímos muchísimo en él, creímos muchísimo en el talento que David tenía, y le dimos el peso y la responsabilidad de montar todo el proyecto tecnológico de Footers. A día de hoy ya he ido a impartir varios seminarios con la gente de IBM después de haber hecho toda la integración de nuestra tecnología, y lo que decía, o sea, no tener miedo de darle la oportunidad a gente joven para que lidere tu proyecto. Ahora luego entrar un poco más en la parte de tecnología, pero evidentemente también es la necesidad. O sea, si quizá a lo mejor si hubiésemos tenido mucho dinero, pues quizás no habríamos apostado por gente joven, y en este caso pues mira, nos salió bien la jugada, y tenemos a David a día de hoy que se codea prácticamente con los CTO de grandes compañías con las que actualmente somos partners. Como decía, nosotros además de la parte de lo que es la plataforma, hemos ido en estos 2 años trabajando muchísimo en las 3 diferentes opciones que ofrecemos hoy, ¿no? Por una parte la producción, por otra parte la plataforma y por otra parte la distribución de esos contenidos. A nivel de producción, cuando empezamos a emitir el primer partido, que tampoco hace mucho, o sea, emitimos el primer partido a finales de 2017, un partido del Nervión cadete, y bueno, pues era muy complicado. Fuimos con una pequeña cámara, con una Handycam, con un portátil, con un encoder para poder transformar la señal y poder emitir en la plataforma. Bueno, pero imaginaros, ¿no? Y a partir de ahí nos surgió una posibilidad de un equipo de segunda B que confió en nosotros, de poder grabarle sus partidos. Las primeras producciones nos costaban alrededor de 3.000 o 3.000 y pico de euros, con lo cual era prácticamente inviable, y tuvimos que tirar de cabeza y ver cómo esas producciones bajábamos sin bajar mucho el estándar de calidad, adaptarlo digamos a lo que se podía rentabilizar esa misión. Es decir, un partido de primera cuesta muchísimo producirlo, pero sí es verdad que tiene una audiencia que te produce un retorno que por una parte te cubre esos costes de producción y además te genera beneficios, ¿no? En nuestro caso teníamos que ver cómo con estas pequeñas audiencias de nicho, que a día de hoy el máximo de usuarios que pueden ver un partido de segunda vez puede ser alrededor de 1.500, pero en aquella época eran mucho menos porque la necesidad todavía no existía. Entonces tuvimos que investigar muchísimo para bajar esos costes de producción
para poder hacer las emisiones rentables en un futuro. A día de hoy estamos haciendo producciones con un estándar de calidad bastante elevado, con realización, con grafismos, con realización a 3 cámaras, etcétera, y no superan los 700 euros de coste. O sea, hemos bajado el coste de 3.000 euros que nos costaban a 700, y todo eso a base de pegarte mucho chocazo y de investigar muchísimo. Por otra parte, el nivel de producción que os hablaré al final, ahora hemos llegado a un acuerdo con una empresa israelí que se llama Pixelot, que son unas cámaras automáticas que tú le instalas en los estadios y sin necesidad de tener a ningún operario de cámara, a través de inteligencia artificial te hace la producción del partido. Tiene 2 cámaras, una que te hace el plano general y otra los planos cortos. Lo hemos integrado con nuestra plataforma y solamente con darle a un clic a la hora que el partido empieza, la cámara se conecta sola y te hace la producción del partido. O sea, de final 2017, como empezamos, en menos de 2 años, con una cámara automática a través de inteligencia artificial, empezamos a producir los partidos. Luego, en la parte de plataforma, ofrecemos 2 tipos de contenido: el contenido en directo y el contenido on demand. ¿Vale? El contenido se ofrece en live para que los usuarios, bien a través de suscripción o bien a través de pago por visión, puedan ver los partidos, y luego ese partido, para una herramienta más para entrenadores y demás, puedes ver el partido en diferido. Hemos desarrollado también con una integración con una plataforma muy potente que prácticamente utilizan la mayoría de las grandes startups, que es Stripe, toda la parte de la suscripción y la parte del pago. Y luego, por otra parte, la distribución de ese contenido, ¿no? También ofrecemos el servicio además de producirlo y emitirlo en directo, de distribuirlo a diferentes plataformas de scouting, medios digitales, etcétera, que ahora le ofrecemos nuestro partido con un contexto ya de la noticia también, a través de una integración que hemos hecho con otra empresa de inteligencia artificial que se llama Narrativa, que a través de los resultados y los comentarios que hay en redes sociales y en diferentes noticias, unido con nuestro vídeo, te crea la crónica del partido, es decir, la previa y la crónica con el vídeo integrado. Y además hemos hecho una integración muy fuerte con otra plataforma de scouting. Hay 3 importantes en el mundo: una que se llama Y-Scout, otra que se llama OptaPro y una canaria que se llama NAC, que son las 3 empresas que proveen de datos a los principales clubes de primera división y a los principales clubes europeos, para que todas estas categorías que antes no se veían, además puedan servir para la captación de talento. Es decir, que para jugadores de estas categorías, jugadores de categorías inferiores, puedan tener la oportunidad de que se les vea en otros mercados y puedan tener una oportunidad también de alcanzar un mejor contrato o un mejor acuerdo. Pasa, David. Como decía, estos son los 3 grandes ejes, ¿no? La plataforma, que la hemos dividido en 3 partes. Una parte que es la parte del CMS, para que las productoras se puedan conectar a la emisión, o bien las cámaras automáticas. Por otra parte, un back office que tenemos interno que gestiona todos los contenidos, gestiona todos los datos. Y por otra parte, la parte del usuario o el aficionado, ¿no? A día de hoy llevamos emitido desde final 2017 alrededor de 3.000 partidos, y en esta temporada solo, desde que arrancó en agosto, llevamos más de 1.100 partidos emitidos. O sea, con lo cual os da muestra de todo el trabajo que puede haber detrás de esto. A nivel de aficionados, ya son más de 83.000 personas las que se conectan a nuestra plataforma, que son aficionados de estas competiciones, o bien de Segunda B, Tercera en España, o bien de la Liga Premier en México. Y para mí la parte más importante, que es la parte de los clubes, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ofrecer nuestra idea, nuestra solución, nos dábamos cuenta que prácticamente nadie se acordaba del principal actor, que es el club. O sea, los clubes de estas categorías tienen muchísimas dificultades para sacar sus presupuestos adelante. O sea, veréis muchísimas veces noticias, clubes de Segunda B y de Tercera División que sufren impagos, que desaparecen porque no tienen medios, y nosotros, para ser útiles al mercado y para que este actor, que es el principal dinamizador de nuestro negocio, que es el club, tuviese una propuesta de valor, ¿no? Es decir, nosotros, cuando la mayoría de las empresas se dedicaban a cobrarle a los clubes por un servicio, es decir, oye, esta es mi plataforma, te produzco el partido, esto cuesta tanto. Nosotros entendíamos que los clubes, si le ibas con un coste, ni te abrían la puerta. Entonces lo que hicimos fue ponernos de su parte y prácticamente asociarnos a ellos, decirle al club: oye, no vas a tener ningún coste, Footer lo va a asumir todo, la producción, la plataforma, y compartimos negocio. O sea, un negocio que a día de hoy no existe, pero nosotros apostamos por ti. Es decir,
te vamos a dar, por una parte, visibilidad y por otra parte te vamos a ayudar a obtener una nueva vía de ingresos. O sea, nos ha costado muchísimo porque evidentemente la inversión que había que hacer al principio era importante, pero bueno, hemos conseguido convencer a inversores como los que os he dicho, que eran los más conocidos, y poder invertir ya en este año y medio que llevamos más de 1,5 millones de euros en la plataforma. A día de hoy ya estamos creando un producto y un modelo que sí tiene valor y que la gente paga por él. Y, como os he dicho, nos hemos acordado de que nadie se acordaba, que era del club. O sea, se acordaban de pedirle y nosotros hemos llegado a darle. Y creo que ha sido la principal propuesta de valor que hemos tenido en el mercado y por lo cual hemos conseguido el contrato con la Federación Española, el contrato con la Federación Mexicana y a día de hoy ya son en España más de 200 clubes que trabajan con nosotros con el objetivo de tener los 440 de ambas competiciones a final de año. Estamos emitiendo una media de 60 partidos por semana en España, cada fin de semana, y uniendo los de México casi 100 se llevan. O sea, cada fin de semana Footer emite casi 100 partidos en su plataforma. Como decía, estos son algunos de nuestros amigos, ¿no? De nuestros partners. Como he dicho, IBM, Facebook también, ahora vamos a empezar a probar una beta que saca Facebook en Europa para una herramienta de monetización de contenidos de vídeos superiores a 3 minutos. Ya hemos hecho muchos partidos en abierto con Facebook e incluso a uno de los líderes de Facebook en deporte en Europa lo tenemos como advisory en nuestro consejo. Twitter también, ya estamos empezando a monetizar muchos vídeos de highlights, de anécdotas, ¿no? Y cosas que pasan en estos campos que nadie se acordaba y nosotros le estamos dando visibilidad y estamos ya empezando a monetizar muchísimos vídeos en Twitter. La Federación Española, como os decía, la Federación Mexicana, Grupo Z, que también es uno de los partners nuestros en producción, B-Soccer, que el que le guste el fútbol pues seguramente tendrá la aplicación de resultados y estadísticas más potente que hay ahora mismo en el mercado. Y bueno, y todo esto pues a base de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. ¿Qué ofrecemos a día de hoy? Pues bueno, por una parte ofrecemos para los aficionados el modelo de suscripción o el modelo de pay-per-view con un coste de 2,99 por partido, una suscripción mensual de 6,99 en el que puedes ver todo el contenido de ese país, una herramienta para bares también que hemos empezado a sacar ahora y una herramienta para jugadores, ¿no? Para que el jugador por un precio muy prácticamente simbólico pues pueda tener todos sus partidos, porque al final esto también os decía nació de pequeñas necesidades. Yo ahora mismo le quiero mostrar a mi hijo un vídeo de cuando yo jugaba y no puedo hacerlo. O sea, y me pagaría lo que tuviese por prácticamente ver solo un vídeo, ¿no? de los partidos en los que yo he jugado, y al final esas pequeñas necesidades pues vas creando una idea, ¿no? Luego las licencias, ¿vale? Licencias para media, como os he dicho, para muchos medios de comunicación, para scouting, para betting, y luego la parte de patrocinios y publicidad, en la que nos apoyamos en diferentes partners para que algo que no existía, o un producto que no existía, ponerlo en valor y generar una masa de usuarios que nos permita que a las marcas les sea rentable visualizarse en footers. Os voy a poner algunos de ejemplos porque al final os voy a poner ejemplos de la primera división. Quizás está muy lejos de lo que nosotros hacemos, pero es cierto que la Liga de Fútbol Profesional hace 5 o 6 años facturaba 300 millones de euros y esta última temporada ha facturado más de 2.000 millones. Cuando los clubes al final lo que tenían, y ahora se ven todos los partidos. Antes veíamos 1 o 2 partidos y ahora se ven todos y a cualquier hora del día. Además de facturar más, hay más gente en los estadios. O sea, realmente hay mucha más gente en los estadios que la que había en los últimos años. Que parece paradójico, ¿no? Si los partidos se pueden ver desde tu casa, ¿cómo es que la gente va más a los campos de fútbol? Porque al final hay aficionados a los que ese fútbol no les llegaba, que lo han visto y al final lo que quieren es ir al espectáculo del estadio, ¿no? Pues esto está pasando en segunda vez. El miedo que tenían los clubes de que sus aficionados fuesen al campo es todo lo contrario. Estamos consiguiendo poner en valor la competición y que la competición se vea y que incluso los aficionados vayan más al fútbol, ¿no? Que el que es aficionado del equipo de su pueblo y lo había perdido la pista, lo había perdido en el horizonte, ahora que lo está viendo, está acudiendo al campo. Y hay momentos y goles y acciones en estas categorías que prácticamente no tienen nada que envidiarle al fútbol de primera división. Quien conduce, la pone, busca Pichín, la corta One, la rea, controla, toca para Son.
Abierto con la derecha. Estaba. ¡Qué golazo! ¡Qué auténtico golazo! Este es un partido de la Ponferradina contra el filial del Deportivo de La Coruña. Y luego como decía, tenemos tres partes, ¿no? Por una parte el equipo de tecnología, por otra parte el equipo de audiovisual y por otra parte el equipo de contenido, ¿no? Un equipo creativo que está haciendo sacar, ¿no? O hacer visibles cosas que pasan en estos campos, y al final la gente es lo que te agradece, el que ponga en valor su competición. Estamos sacando una serie de secciones que pasan, ¿no? en estos campos. El más listo de la clase, de nuevo para Delgado. Le intentaron tocar de primera, se falta de Delgado. Empezar. Da el ok el árbitro y comienza aquí el partido en el estadio. Sanaz que intentaba combinar, al final robó la gimnástica y es Rubén Palazuelos el que intenta sacar la bola. El largo, cuidado ese balón. Colina, Collante, ahí va Collante, la tira al palo y madre mía la que acaba de tener. Locales buscan esa posible opción de balón parado, el balón hacia el punto de penalti, aparece con el puño, ¡gol! ¡Gol de Luque! ¡Gol! Peleando en el área, la saca Juan Luis. Sale Pablo, se equivoca Pablo. Es una de las imágenes más repetidas en el día de hoy. Para ellos es su primer día de cole. Empiezan una nueva etapa en sus vidas. Momento inolvidable que hay que inmortalizar. Podía haber llegado a Chile, era una ocasión de peligro para el Naval. Posición, Primo se va a tener que jugar la salud y ya se tira la... ¡Qué bueno! Vamos a ver ese duelo individual, se van a medir. Es Chopi, el número 8 descargado, toma carrera. Se ha movido el balón del punto. Y el Trope que no cesa en su empeño. Un remo. Y se marchó y a su barco le llamó. Mucho fútbol tanto de segunda vez como de tercera división en Footers. Podéis hacer un pago único de 2,99 por el partido que queráis ver, o también podéis suscribiros mensualmente con... Es un auténtico vendaval lo que está cayendo ahora mismo sobre Torrelavega. Yo no sé si se apreciará bien en las cámaras de Footers. Un guepardo puede alcanzar los 64 kilómetros por hora en 3 zancadas. Segundos más tarde puede llegar a los 113. Camiseta número 9, saca disparo. Pa, pa, parará, pa, pa, parará, pa, pa, parará. Como decía, al final intentamos hacer un tipo de producto, ¿no? En el que al final ser muy creativo, ¿no? Tenemos dentro del equipo de contenido y demás a un guionista de cine que era amigo nuestro y conseguimos convencerlo para el proyecto también, y es el que está detrás, la cabeza que está detrás de todo este tipo de acciones, ¿no? Ya este tipo de vídeos estamos empezando a monetizarlo en redes sociales, es decir, todos los lunes los suscriptores de Footer y los aficionados y los clubes y demás están esperando que llegue el lunes para ver el vídeo de Footer. Es una manera de hacerlo diferente y bueno, que también hay mucha creatividad detrás del proyecto. Ahora mismo me gustaría mostrar estos datos importantes, ¿no? A día de hoy somos de forma entre la gente que trabaja entre semana, que son 32, más el equipo de fin de semana, que son 18, más de 50 personas trabajando en nuestra oficina, ¿vale? A día de hoy.
más de 50 personas, como decía, entre tecnología, marketing, usuario, audiovisual, etcétera. Además de la gente de negocio, etcétera. Luego el fin de semana, además tenemos con las productoras externas, damos muchísimo trabajo indirecto. Si estamos hablando de que emitimos casi 100 partidos todos los fines de semana, imaginaros 2-3 personas en cada campo. O sea, todo esto de empleo indirecto. Y además un locutor por cada campo, que al final estamos llevando muchísimo empleo local, ¿no? A zonas que el campo del Mazarrón o el campo del Churra de Murcia, que allí prácticamente lo que queda es el fútbol, pues estamos dándole también empleo, ¿no? Porque los locutores lo estamos cogiendo del entorno del club, es decir, que la gente de la zona sea capaz también de generar empleo. Son chavales jóvenes que al final se están haciendo, le estamos dando la oportunidad y se están haciendo locutores en fútbol. De hecho, uno ahora ya, a un locutor argentino que locuta los partidos nuestros, le han hecho una oferta de Bein Sports a Matías Palacios, que locuta los partidos de la zona de Segunda B de Madrid. Pues seguramente nos deje, ¿no? Y al final decir, oye, pues mira, pues estamos poniendo también en valor a la gente a las que le estamos dando las oportunidades. Como decían, más de 150 clubes en España, ya son casi 200, más los 40 que trabajan de México y los 50 que entran ahora de Argentina, más de 60.000 seguidores en redes sociales, como decía, esperan todo este tipo de contenido. Y luego dos cosas importantes, ¿no? La idea, como decía, que la idea es muy importante y tener una idea, es verdad que es la base de todo, pero que luego te tienes que rodear de un gran equipo, ¿no? Y detrás muchísimo trabajo, es decir, aquí prácticamente tanto nosotros que arrancamos con el proyecto como la gente que está en Footer trabajando, pues prácticamente casi que ni mira la hora, ¿no? Y eso es señal de que la gente está involucrada con el equipo y que vamos todos a una, ¿no? Nosotros a día de hoy, lo hablaba antes con Vicky y con Luz, ¿no? Yo he intentado adaptar todo lo que he aprendido en un vestuario, adaptarlo a la empresa. Yo he estado en equipos que se ha hecho los equipos a base de mucho dinero y traer al mejor jugador de aquí, al mejor jugador de allí, pero no había realmente una cohesión en el vestuario, ni había un espíritu de grupo en el que al final tú, si tu compañero estaba cansado, dabas 2 carreras más por él, después las daba él por ti, y al final el vestuario no era una piña y no se conseguían resultados. Y luego están equipos donde los jugadores éramos peores, o jugador salió de un lado, uno que habían echado de un sitio, uno que habían echado de otro, pero realmente había una piña en el vestuario y se han conseguido grandes objetivos, ¿no? A día de hoy, eso es lo que intento inculcar a mi gente. Llevamos 2 años y pico y prácticamente a día de hoy ni a nivel de ejecución, ni a nivel diario en la ejecución del proyecto, ni a nivel societario y nada, hemos tenido que imponer nada. No ha habido ni una sola votación todavía en ninguna de las juntas, en ninguno de los consejos, y prácticamente ninguna decisión se ha impuesto, ¿no? La gente al final sigue más sigue más una idea o sigue más un criterio y desde el convencimiento que desde la imposición. A día de hoy prácticamente, como decía, no hemos impuesto nada y tenemos un equipo de trabajo que también ha habido dificultades y sigue habiéndolas. O sea, nosotros somos una empresa que a día de hoy vive de la inversión. Y si tú al final a la gente que tienes trabajando contigo hay meses de dificultades, en vez de a lo mejor un mes cobrar el día de 1 al 5, cobras el día 20, si tú al equipo no lo tienes implicado, pues prácticamente empiezan a venir muchísimos problemas, ¿no? Y como te digo, a día de hoy somos una empresa que necesita todos los meses más de 150.000 euros para salir adelante, y todo viene de la inversión. Es decir, Footer a día de hoy no tiene una facturación que esté por encima, no ha llegado a break-even, no está por encima y se espera llegar en el 2020. O sea, por tanto decía que es muy importante que tu equipo esté contigo y que la gente esté contigo y vayan todos a una misma idea. Por tanto, la idea es importante, pero el equipo lo es más, y luego sobre todo el trabajo, ¿no? ¿En qué estamos ahora? Pues estamos ahora en un proceso de transformación digital de las instalaciones y los estadios de Segunda B y Tercera, en el que además de emitir en los partidos, estamos colaborando a que las estructuras mejoren. Estamos instalando fibra óptica en los estadios, estamos instalando las cámaras automáticas y una serie de servicios los que queremos poner en valor la competición. Seguramente tengas una imagen de la tercera. Oye, y de eso nada, en Footers estamos viendo espectáculo y va a ser aún mejor por tu culpa. Hemos usado el dinero de vuestras suscripciones para poner internet de alta velocidad en 100 campos de tercera. Además, estamos instalando las mismas cámaras automatizadas que se usan en la NFL o que tienen los grandes equipos europeos. Todo le va a costar 0 euros a los clubes.
Lo pagamos con el dinero de todos los que estáis suscritos para ver partidos. Por eso queremos que te abones a Footers. Son 6,99 € al mes y con eso ves a tu equipo en directo, en diferido, puedes compartirlo con 3 dispositivos, pero sobre todo pones tu granito de arena para hacer crecer ese fútbol. Vamos todos. Eso, como decía, nosotros del 50% de todos los ingresos, tanto por pay-per-view, como por suscripción, como por publicidad, lo compartimos con los clubes. O sea, es decir, así el aficionado ve que parte de su dinero está repercutiendo en el crecimiento de su club, en el crecimiento de su ciudad, en el crecimiento del entorno laboral de su ciudad, y eso al final hace que sea muy cercano a la gente que te está pagando, ¿no? Al final del que vives. Por tanto, como decía y os he dicho antes, para nosotros la principal propuesta de valor que hemos hecho ha sido asociarnos con los clubes, no pedirles dinero, sino asociarnos a ellos, hacerles ver que tienen un producto que se puede poner en valor y hacerlo juntos, ¿no? Y de esa manera haces que el vínculo de Footer con el vínculo de su aficionado sea mucho mayor que un simple suscriptor que está pagando por un servicio, ¿no? Porque cuando tú ves todo este proyecto y demás y lo ves desde fuera, hay mucha gente que se cree que lo que hay detrás de esto es una gran multinacional americana o china que viene a hacerse con el dinero del fútbol español, y no es así. Somos gente de fútbol, gente que sabemos las necesidades que tienen, que hemos sido futbolistas, que hemos sido fundadores de clubes de fútbol base, que somos padres de hijos que juegan al fútbol y lo practican y nos gustaría verlo, y eso es lo que hace que nuestro vínculo con nuestros aficionados y con nuestro principal dinamizador de nuestro negocio, que sea con el club, sea mucho más potente. A partir de aquí, si queréis hacer alguna pregunta con respecto al modelo de negocio, a todo lo que hemos hablado, me la podéis formular, o si queréis hacemos lo que más os apetezca, vosotros sois los que mandáis, o hacemos una presentación de todo lo que las tecnologías que hemos estado aplicando al proyecto y que aplicamos a día de hoy, que la explique David, y abrimos la ronda de preguntas al final, como más os apetezca. Vamos a tener que poner dinosaurio. ¿Sí? Venga, pues os dejo con David, que realmente es el que sabe de esto. Bueno, yo soy David, como bien me ha presentado Julio, y yo quiero enfocaros esto desde otra perspectiva, ¿no? Yo era también como vosotros, no soy futbolista, me ha encantado el fútbol desde siempre, y también me gustaría que vieseis el tema de las startups como una oportunidad. Yo estaba estudiando ingeniería informática en la carrera, y desde tercero ya estaba haciendo becas y estaba trabajando en diferentes tipos de startups. Yo comencé en Tarifa Blanca con Pedro Rincón, y ahí fue uno de los que me abrió la mente a mí, me explicó lo que era una startup, porque es cierto que en la universidad, en ingeniería informática, nadie habla de startup, no sabe lo que es una startup, que es una empresa que acaba de comenzar con un modelo de negocio nuevo y que va a probar una idea. Y me fue metiendo un poco en mi persona, pues que era una startup, cómo funcionaba, que no era una multinacional que tenía ya todos los departamentos definidos, que era un poco diferente, que se trabajaba de una forma más flexible, pero que se trabajaba un huevo, que no era nada que te lo diesen regalado. Y ahí empecé yo un poco con el mundo de startup. Después, en mi cuarto año de carrera, ya para terminar, hice otra beca que fue de Telefónica, la Talentum de Telefónica, y me fui al Cubo, que no sé si conocéis lo que es el Cubo, pero el Cubo es un sitio donde están incubadas un montón de startups alrededor de Sevilla. Y ahí ya me seguí familiarizando con el mundo de startups, qué es lo que era, y estuve trabajando con uno de los compañeros que es de ahora de Footer, con Paco y con Carlos y con Javi. Estábamos trabajando en Bitripper, que era otro proyecto que teníamos en mente, que a mí me gustaba también mucho viajar y era un proyecto enfocado a viajes, y empecé ahí un poco a empezar a tocar tecnología y desenvolverme en lo que viene siendo en desarrollar un producto, ¿no? Que tú tienes una idea, pero llevar esa idea a un producto que funcione, que no se caiga, que lo usen los usuarios, pues hay un proceso enorme. Y ya después terminé mi carrera, y como todo el mundo que termina la carrera, empecé a trabajar, y me surgió una oportunidad en Madrid, me fui para Madrid y estuve trabajando allí durante un año, ¿no? Entonces ya este señor que está aquí, le hablaron muy bien de mí y de los proyectos que yo había hecho en otras startups, y me llamó y me contó un poco la idea que tenían, porque era una idea él y Josemi, el otro socio y fundador, que tenían una idea de fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo toda mi vida he visto, no he jugado mucho porque era malísimo, pero sí me ha gustado mucho y veía muchísimo fútbol, y siempre uno quiere trabajar lo que le gusta. Entonces a mí se me ha dado muy bien todo el tema de informática y de la tecnología, y digo, joder, si yo pudiese encontrar una empresa en la que estar todos los días haciendo lo que sé
y con lo que me gusta, que es el fútbol. Y me llamó Julio y me contó el proyecto y me encantó. Me encantó de tal forma que me vine, bueno, cerramos el acuerdo en el Marbella, que está ahí, está cerca de ahí, tomándonos una cerveza y me encantó y me vine para estar en Madrid, me vine para Sevilla y empezamos desde cero. Entonces yo tenía allí mi trabajo, estaba estupendamente, con unas condiciones muy buenas en Madrid y vine a arriesgar, ¿vale? Cambié mi vida y me vine a Calle Betis, que teníamos la primera oficina, y empezamos el proyecto. Entonces yo creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y llevo ya creo que 2 años y pico en Footers, y a mí Footers pues me ha cambiado la vida también. Entonces, si tenéis una oportunidad, si tenéis una idea, puede que la idea no sea vuestra, la idea no era mía, la idea fueron de ellos dos, pero rodearos de gente que tiene esa iniciativa, si no la tenéis vosotros, y hacer cosas, porque así es la única forma de que hagamos cosas grandes, y aquí en Sevilla, ¿no? Yo siempre se lo cuento a mis conocidos, a mis amigos, o cuando voy a alguna charla, que esto está pasando aquí en Sevilla, que no está pasando en Madrid y en Barcelona, y que se puede. Y también la idea que traigo, que quiero transmitir, es esa, ¿no? Que no hay que hacerlo. Estas son todas las tecnologías que usamos en Footer, todo lo que tenemos por detrás. No voy a ponerme ahora a explicar cada una de ellas, pero sí contaros que la rueda ya está inventada, ¿vale? Que no hay que inventar la rueda, y que hay que aprovechar lo que hay ya en el mercado, y que si tenéis que usar algo que ya hay, pues se paga como un servicio y se usa, porque al final son piececitas que vais cogiendo, la vais uniendo y vais creando un proyecto. Entonces a mí me invitó Julio y me dijo, ve para allá y le explico un poco la tecnología. Digo, bueno, yo voy a poner la imagen con todo lo que usamos, y si alguno tiene alguna duda, pues ya lo explicamos. Yo empecé siendo yo solo en el proyecto, con un par de freelance, que son gente que trabaja por hora, y yo he tocado todo, desde la página web hasta los servidores, hasta la base de datos, las aplicaciones móviles. Prácticamente he tocado todo el código que hay ahora mismo en Footers y que todavía se está utilizando, y ahora mismo pues me encargo de dirigir a un grupo de unas 10 personas, que son las que tenemos en tecnología, porque nos hemos enfrentado a retos bastante complicados, o el reto más complicado que tiene Footers es la concurrencia. Pensar que hay 100 partidos a la vez, que entra todo el mundo a la vez, que compra todo el mundo a la vez y que visualizan contenido. Entonces eso fue una de las grandes dificultades que nos hemos encontrado en el camino, y poco a poco pues hemos conseguido solventarla, y ahora estamos muy estables. La primera vez que emitimos 5 o 6 partidos en simultáneo que fueron de segunda vez, o sea, se nos cayeron los partidos. O sea, emitimos el año pasado, en abril, que era cuando se está jugando los equipos prácticamente las papas en la competición, emitimos 6 partidos en simultáneo y no os imagináis cómo lloraba este hombre. Un domingo por la mañana, a las 12 de la mañana, que se cayeron los 6 partidos y fue traumático. Entonces a partir de ahí nos levantamos siempre que nos caemos, y nos hemos levantado muchas veces y bueno, y a partir de ahí empezamos a como decía David, a utilizar otras soluciones que ya existían en el mercado y adaptarlas a nuestra plataforma, y bueno, a día de hoy, como decía, estamos emitiendo hasta 60 partidos en simultáneo con una concurrencia importante, y prácticamente la plataforma está casi al 2% de su capacidad de rendimiento. Vamos bastante sobre un usuario, y tenemos, como he dicho antes, 3 proyectos de web, de frontend, que es el CMS, donde todos los clubes pues enchufan sus cámaras, por así decirlo, donde streamean. Un proyecto de back office que es interno para la oficina, donde todos los empleados de Footer pues interactúan casi todos los días para cambiar todos los parámetros de Footer. La web, que es la que soporta la gran masa de usuarios todos los fines de semana. Y después tenemos una API enorme, que es la que nutre a todos estos servicios, y que es realmente todo el core de Footers. Por contaros un poco unas pinceladas, estamos en Amazon Web Service, que es una plataforma de servicios web, como su propio nombre indica, dedicado para todo el tema de servidores. No usamos servidores propios ni nada de eso. El código, lo que programamos, está todo en JavaScript, que creo que es el lenguaje más fácil de aprender. Si alguien tiene ganas de aprender a programar y quiere tal, pues programamos todo nuestro backend, está hecho en Node.js, es decir, está hecho todo en JavaScript, tanto el backend como el frontend. También tenemos cosillas de Python, también tenemos cosillas de Go, que es otro lenguaje que a algunos de nuestros compañeros pues les gusta más. Y todo eso pues un poco de grandes rasgos, ¿no? También estamos integrados con Stripe, que lo veis aquí, y PayPal, que es todas las plataformas de todos los sitios donde pagáis, pues cómo se paga.
Y nada, seguimos mejorando y tenemos que mejorar todavía muchísimo más. Y la idea de nosotros es, la premisa más grande que tenemos es ser escalable, es decir, que cada día aguantemos muchísimos más usuarios y aunque ahora mismo estemos en un 2% de nuestra capacidad, seguimos mejorando porque sabemos que van a venir más clubes, que van a venir más partidos, que van a venir más usuarios y tenemos que estar listos para estar bien y que la plataforma rinda bien. Así que eso es un poco la tecnología que estamos usando. Bueno, a partir de aquí sí ya hemos soltado la chapa. Si queréis hacer alguna pregunta, algo que nos haya quedado claro respecto tanto a la tecnología como al modelo de negocio, como al equipo, dispuesta a preguntaros todo lo que, a responderos todo lo que queráis. ¿Y por qué no tenéis también pensado a los partidos de primera división, que hay algunos que no se televisan? Pues mira, a día de hoy, o sea, Footer cumple ya los requisitos necesarios para poder emitir los partidos de primera división, porque según la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, Movistar, que es el titular de los derechos ahora mismo, está obligado a poner por un precio que rige el mercado, o sea, a ofrecer ese contenido a otros operadores, ¿no? Y es ahí una de las cosas que hemos barajado, pero realmente no queremos desviarnos del foco, ¿no? Ahora mismo no sé si eso llegará en un futuro, pero a día de hoy lo que queremos es hacerlo bien, seguir creciendo en nuestro target y en el usuario y que tenemos pensado, y a partir de ahí no se sabe. Sí es cierto que hay algunas empresas que empezaron como nosotros hace algunos años. Por ejemplo, hay un caso muy relevante, que es el caso de SportTube, que es una empresa que empezó hace 2 años a emitir la Lega Pro en Italia. La compró una empresa que venía de los dueños de Empisilva, que es Eleven Sports, compró SportTube y se dedicó a hacerlo, o sea, ellos emitían los partidos de la Lega Pro, que es como la segunda vez en España. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ahí te empiezan a surgir oportunidades si lo haces bien y llegan te nubla el negocio y te nublan las opciones, y ellos se dedicaron a intentar competir con los grandes actores del mercado. A día de hoy, Eleven Sports, además de ser los dueños de los derechos del calcio, son los dueños de los derechos de la Liga Española en Reino Unido, en Portugal, en Polonia, en Bélgica, y se han pegado un leñazo tremendo. O sea, ellos han ido a competir con los grandes y están en suspensión de pagos en Reino Unido, están en suspensión de pagos en Portugal, y bueno, sí es verdad que hay una oportunidad, pero bueno, al final competir con estos grandes actores cuando tú todavía no estás capacitado a nivel financiero es muy difícil, porque al final la inversión que te hacen a Eleven Sports, el dinero se lo puso IMG, que es una de las grandes agencias de compra de derechos del mundo, pero le puso el dinero para comprar los derechos, o sea, no para ejecutar su proyecto. Entonces, con el dinero que le da IMG por la compra de derechos, realmente Eleven Sports no estaba capacitado para competir en un mercado como el mercado del Reino Unido, donde la Premier es el rey del fútbol, evidentemente, y el rey de los usuarios, y se han pegado un leñazo grande. Entonces, eso puede llegar, pero para cualquier proyecto, no solamente a nivel de tecnología, es muy importante tener claro el foco, ¿no? El foco puesto en una cosa y no salir de ahí. Pero es cierto que nosotros, a día de hoy, o sea, tal y como está regulado en España, podríamos emitir la primera división y la segunda pagando un coste por usuario, que además no es muy elevado. Pero a día de hoy, como te decía, no creo que estemos capacitados en ninguna de las parcelas para poder hacerlo. Es que los que se televisan de los partidos de primera división son realmente solo los partidos importantes, tipo clásico, derbi, que son los que televisan Movistar o el Canal Club que lo tenga. Pero, por ejemplo, lo menos importante no... No, y en segunda también, ¿no? En segunda división también hay muchos partidos que no se ven, pero como te decía, sí es cierto que si tú estratégicamente lo miras, al final el que es aficionado de la Ponferradina, o el que es aficionado del Unión Adarve o del Sanluqueño, también es aficionado de un equipo de primera, o sea, o del Sevilla, o del Real Madrid, o del Barcelona. Tú dices, oye, si las grandes cadenas solamente te ofrecen el partido del fútbol profesional, tú que tienes al usuario que ve el otro fútbol que solamente tienes tú, si tú eres capaz de dar primera división, al final todos esos aficionados probablemente te pagarían a ti la suscripción porque están viendo todo el fútbol que quieren, el de segunda y el de primera. Pero creo que, como te decía, a día de hoy no estamos capacitados para ir a eso, y creo que sería un error. ¿Cómo hicisteis que la aplicación fuera conocida? Pues
Pues mira, realmente prácticamente hemos invertido nada en marketing a día de hoy. O sea, porque hemos destinado el dinero de la inversión a otro tipo de acciones, porque hemos utilizado, o sea, a nivel orgánico hemos utilizado las redes sociales de los clubes, que es donde están nuestros aficionados. Hemos utilizado pues el boca a boca y que los clubes en sus propios perfiles de redes sociales publicitaran los partidos. A día de hoy es el único dinero que se ha invertido en marketing, pero sí es cierto que ahora estamos en plena ronda de inversión además para ejecutar el proyecto en los próximos 2 años y una gran parte del presupuesto va destinado a marketing, ¿no? A hacer un crecimiento, porque el crecimiento orgánico siempre tiene un techo y es verdad que ahí vamos a invertir ahora en la siguiente campaña bastante dinero. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un Media for Equity con algún medio. No sé si conocéis el término de Media for Equity, que al final es que un gran medio de comunicación te invierta dinero en publicidad a cambio de acciones. Es decir, tú, si una campaña en el grupo Mediaset, por ejemplo, te vale 300.000 euros, pues esos 300.000 euros no se los pagas, sino que ellos lo convierten en acciones. Es una de las opciones que estamos barajando. Y la otra es invertir dinero del capital que captemos en esta ronda de inversión con una gran agencia que al final es mucho más rentable. El CPA que ellos te cobran de coste por adquisición de usuarios es mucho más barato que montarte un equipo de digital para poder captar la suscripción. De formación. Sí. Formación me refiero a académica en cuanto a economía, finanzas. ¿Tú tuviste un poco que reciclarte una vez que estudié con el proyecto? Sí, obviamente. O sea, al final la formación es muy importante. O sea, pero sí, a mí sí me ha demostrado la vida, ¿no? A lo largo del tiempo, que no es solamente la formación académica, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante la predisposición de la persona. Es decir, la capacidad que tú tengas o la humildad que tú tengas en este sentido de tener siempre la cajita abierta de lo que vayas aprendiendo de la gente que tiene alrededor, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de la gente de la que me he rodeado y luego evidentemente pues también de forma proactiva pues me he ido formando, o sea, no a nivel académico, pero sí a nivel como te decía, de la gente que tiene alrededor y de ir investigando, ¿no? Viendo, conociendo muchísimo. Es verdad que he hecho un pequeño MBA, pero a nivel online. Pero bueno, sí es verdad que si tú no tienes esa formación tienes que estar predispuesto a aprender, ¿no? Porque si no, evidentemente yo sé que mi nivel para seguir siendo CEO de fútbol tiene un límite. O sea, si no soy capaz de ir creciendo a medida que va creciendo el proyecto, no solo yo, sino el equipo directivo, ¿no? Es lo que yo le transmito y lo que vemos todos, que vamos creciendo al nivel que el proyecto marca, o tenemos que ser lo suficientemente humildes e inteligentes para ir dando un pasito al lado y que la empresa se vaya profesionalizando, porque si no es muy difícil un proyecto que va creciendo tan rápido que la gente que estamos a día de hoy, o que hemos estado capacitados para llevarlo hasta aquí, seamos capaces de llevarlo a... Es como cuando un equipo sube de categoría, yo siempre pongo el ejemplo. Un equipo que sube de tercera a segunda B, de segunda B a segunda y de segunda a primera en 4 años. Hay futbolistas que cada vez que el equipo va subiendo un escalón, pues por su capacidad, pues no pueden jugar en segunda B, no pueden jugar en segunda, no pueden jugar en primera. O como el caso de otros futbolistas que sí, el caso del Extremadura en su día, que el capitán Pedro José pues llegó desde el equipo de tercera hasta primera división, pero fue un caso, el resto se iba quedando por el camino. Y al final es porque, o bien porque tengas capacidad o bien porque seas capaz de formarte. ¿Cómo conseguisteis que la gente se uniera a vuestra idea? Porque has dicho que al principio no me dijo eso y tú... Y José Miguel, sí. ¿Cómo una idea, o sea que al principio eran 2 personas y una idea, llega luego a todo esto? Pasión es ser capaz de contagiar a los que tú tienes enfrente, o sea, de contagiarlo con tu pasión, con tus ganas y con el convencimiento de que eres capaz de conseguir eso. O sea, es muy difícil, realmente es muy complicado. Si tú ahora te pones a hacer la vista atrás y dices, es prácticamente imposible que yo haya convencido a David, que llevaba toda la vida estudiando y había conseguido un empleo en Madrid, ganando 2 veces más de lo que ganaba en Sevilla, traérmelo para acá. Y al final es parte de la pasión con la que tú cuentas las cosas, del convencimiento con lo que tú lo dices y de la convención de que tú estás de que vas a llevar esa idea a buen puerto. O sea, no es más, o sea, porque es que realmente
no hay otra, no hay más de eso, pues cuando la capacidad financiera no te da para convencer a una. Bueno, y el caso de David es uno, pero hay muchos más que están aquí que están en Footer porque les hemos convencido. O sea, no creo que haya otra fórmula. ¿Alguna pregunta más? Sí, deciros así, perdona. Yo, una pregunta para David. Sí. Por un poco tenemos ahí la transparencia de las tecnológicas y me gustaría, David, ahí tiene dos grandes empresas que son Amazon Web Services por un lado y Google Cloud y ambas os pueden ofrecer lo mismo. A la hora del streaming y, digamos, del trabajo denso, ¿balanceáis la carga o os quedáis más con una que con otra? A la hora del streaming no usamos ninguna de las dos. Usamos la tercera, que es IBM. Nosotros, o la filosofía que yo tengo en el proyecto, es que cada tecnología sirve para algo o es más especializada en determinadas cosas. Igual que no impongo el lenguaje de programación, es decir, yo no digo, hay empresas, y en Sevilla hay muchas multinacionales, se tiene que trabajar en Java, o se tiene que trabajar en C++ o C++. Nosotros, la idea es que bueno, un lenguaje que conozcamos todos, pero que se adapte a lo que queremos y que sea bueno para eso. Entonces, nosotros en el tema de cloud hacemos lo mismo, no nos casamos con nadie. Si Amazon me proporciona aquí unas cosas que no me da Google Cloud, esto lo hago en Amazon. Google Cloud aquí me da cosas que tal, pues esto lo hago en Google Cloud. Y si en IBM el procesamiento de vídeo es perfecto y me encarga mi proyecto, pues uso IBM. Entonces, yo creo que es tener un poco la mente abierta y no coger una y decir voy con esta para todos, sino estudiarte un poco de qué hace cada una, leer comentarios, hablar con otras personas que te la tienen implementada en su servicio y cogiendo lo mejor de cada una para lo que quiere tu proyecto, para lo que el proyecto te exige. Entonces, en ese sentido nosotros usamos, nos falta Azure, ¿no? Que es la de Microsoft, sería la que falta, pero no, Microsoft usamos todos los clouds de nube que existen. Sí, claro, todo bien. En cuanto al uso de software libre, nosotros venimos de un instituto de ciclo de informática superior y el tema del software libre lo tenemos muy metido en el aula. A nivel de empresa, a nivel de tecnología la que utilizáis, tenéis, por lo que veo, una amplia, digamos, un amplio surtido de herramientas libres. Pero podrías hablar, que sea un poquito en este tema. Sí, software, bueno, realmente no sé si alguna software libre, pero realmente nosotros como lo usamos más como servicio, es decir, por ejemplo, por ponerte una idea que es Mailgun, ¿no? Mailgun es una compañía que lo que te hace es que te permite enviar correos en un servidor de correo. Entonces, ¿podríamos implementar nosotros un software de correo? Sí, y habrá pero si ya está hecho, ¿no? Era lo que iba antes de no reinventar la rueda. Nosotros lo que hemos intentado es apoyarnos siempre, o Nginx. Nginx lo que nos hace es servirnos diferentes calidades de imágenes según lo que necesitamos. Si es más pequeño una miniatura, lo hace todo en su servidor. Y nosotros nos cobra por un precio muy pequeño al mes por hacerlo. Entonces, la idea un poco más que por software libre, por lo que usamos muchas herramientas es porque cada una nos da algo que nos ahorramos el coste. Nosotros, bueno, ya habéis visto los números, cerca de 100.000 usuarios registrados, cada fin de semana entran un montón de usuarios, no entran escalados, sino que entran todos los partidos de segunda vez, son todos a las 5 de la tarde o todos a las 12 de la mañana, entonces los picos que tenemos son muy elevados. Y nosotros siempre lo que intentamos es, pues, somos un equipo muy reducido de personas que todas las herramientas que nos rodean, que nos pueden ayudar y que ya están hechas, pues las aprovechamos, porque si no, no nos daría el tiempo suficiente para hacer todo lo demás que es el producto. Porque nosotros tenemos que trabajar en el producto que damos a los usuarios y que cada vez sea mejor. Entonces, software libre, una sí usamos y otra pues son el software privado, servicio privado que lo pagamos. Más que nada es por rapidez de desarrollo. Si no son integraciones que hacemos. La integración más potente que tenemos es la de IBM. La de IBM sí es una integración muy potente en toda la parte del broadcasting y ahí sí hay una... Como bien empezamos como caso de estudio, a día de hoy somos casos de éxito dentro de la compañía y por ejemplo sacó la Liga de Fútbol Profesional a concurso el desarrollo de su OTT y IBM le presentó la solución nuestra. Mira lo que ha hecho Footer con nuestra tecnología. Al final la Liga ha optado por otro camino, pero
va presentando Footer como solución ya, como caso de éxito en integración de toda la tecnología de broadcasting. Julio, si alguna de estas personas dentro de unos años, cuando acaben de formarse, quiere formar parte de Footer, ¿qué 3 cosas le pedirías que tuviera? O sea, que 3 cosas a los que quieran formar parte de Footer, ¿no? Primero, ilusión, ¿no? O sea, buscamos siempre que las personas que vengan a trabajar con nosotros vengan por ilusión y crean en el proyecto. Es decir, no solamente no tiene por qué gustarte el fútbol, hay gente que no le gusta el fútbol y está trabajando en Footer, sino porque tienen ilusión y creen en un proyecto, creen en un grupo y esa es la primera. O sea, esa para mí es la principal. Para mí la principal actitud que tiene una persona que entra en mi empresa es la ilusión. Esa es la primera. Segundo, luego, por otra parte, la capacidad de sacrificio y la capacidad de esfuerzo, ¿no? Es decir, que sea capaz de poner a disposición de... O sea, cualquier interés personal que pueda tener la persona sea capaz de ponerlo a disposición del grupo. Y eso implica muchísimas cosas. Y luego, una tercera que pediría, pues sería que al final todo lo que aprenda con nosotros sea capaz luego de poder devolverlo, ¿no? a terceros. Es decir, que todo lo que seas capaz de aprender con nosotros te sirva para que los que vienen detrás, ¿no? puedan aprender. Esas son para mí las tres premisas más importantes a la hora de poder entrar en nuestra empresa. Como decía, tenemos departamentos tanto de tecnología, de marketing, de audiovisual y luego puestos más concretos también de administración, finanzas, negocios, etc. O sea que prácticamente abarcamos muchas parcelas y tenemos mucha gente que ha ido creciendo dentro de la empresa porque no le ponemos límite. Al final una empresa depende del crecimiento de sus empleados. O sea, la empresa no crece por sí sola si el empleado no crece. O sea, aquí tenemos muy claro que la persona que entre en Footer lo que tiene que tener es una capacidad de seguir creciendo importante y que nosotros no lo limitemos. Es decir, hay gente que ha entrado en práctica y a día de hoy pues tienen ya un puesto intermedio dentro de la empresa. O sea, ya han entrado hace 1 año y medio de práctica, pero han tenido una actitud y sobre todo la actitud de crecer con nosotros y de aprender, que le han permitido que a día de hoy estén en puestos intermedios. O sea, hablo de gente que ha entrado en práctica, de gente que venía de USA sobre todo, y que han entrado en práctica para el tema audiovisual y a día de hoy están en la parte de negocio, por ejemplo, porque han demostrado otra capacidad y otra actitud y para nosotros eso es fundamental. Yo prefiero un equipo de 11 jugadores que corran y que peleen y que trabajen antes que un equipo de 11 jugadores talentosos y que mire ante el interés personal antes que el interés del grupo, ¿no? Yo siempre doy una frase a todos y que todos tenemos nuestro ego, o sea, cualquiera de nosotros, la persona, todos tenemos ego. Pero si tú pones el interés personal por delante del interés del grupo, a partir de ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? Y para nosotros es muy importante que el interés del grupo esté por encima del interés personal. Si esas cosas pasan, al final la empresa va creciendo y el espejo del crecimiento de los empleados es el espejo del crecimiento de la empresa. Thank you.